Francisco, ¿lo vas a presentar? Buenos días. Como ya sabéis, de parte de Navidad, nos visitan los escritores del día de Barcelona y Juan Gómez Bárcena, cántabro que vive en Madrid. Así que en primer lugar, tenemos que agradecerles que hayan venido. Es un trayecto que no es corto, desde Madrid, desde Barcelona, para venir a un pueblecito pequeño como Totana y a un instituto público como el nuestro, pues es un privilegio. La charla de hoy, que se titula Encuentros con Autor, sencillamente va a consistir en que le preguntéis sobre, no solo sobre alguna novela que habéis leído, alguna habéis leído Belfondo de Ian Díaz, otro hemos leído parte del ensayo Mapa de Soledades de Juan Gómez Bárcena, pero le podéis preguntar, la idea es que le preguntéis sobre el oficio de escritor en general, qué os interesa de la literatura, qué os interesa de cómo es el trabajo de escritor. Jen Díaz es autora de novelas como Belfondo, de Madre e Hija, Los Posesivos, todas ellas muy recomendables. Y Juan Gómez Bárcena, autor de Lo demás es aire, que sé que hay algunos alumnos que también se lo han leído, y eso tiene mérito porque es un libro de los gordos. Mapa de Soledades, que lo conocéis creo que casi todo. El cielo de Lima y otras novelas. Ya sabemos que en marzo sale su nueva novela, Abril o nunca. Y nada, voy a empezar yo con la primera pregunta para ir rompiendo el hielo, pero la idea, chicos, es que participéis, por favor. No tengáis vergüenza. A mí también me da vergüenza tener que estar aquí y lo estoy superando, no pasa nada. La primera pregunta que yo quería haceros es muy fácil. Como te dirige un público adolescente, pues me gustaría que dijerais, con su edad, cuáles fueron vuestras lecturas. Si hubo alguna lectura que especialmente os marcó y que determinó que fuerais escritores, o sencillamente que os gustó, aunque ahora no la volveréis a leer, no lo sé, ¿vale? ¿Sí? Bueno, pues nada, muy buenos días. Es una alegría estar aquí con vosotros. Además, yo creo que tú no habías estado en Murcia, creo, yo solo había estado de paso, así que nada, aprovechamos también para hacer un poco de turismo y conoceros. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, sí. Sí, vale. Bueno, ¿qué libros leía yo a vuestra edad? ¿Qué tenéis? ¿17 más o menos? ¿Sí? 17. Pues bueno, la verdad es que creo que el libro que más me impresionó a esa edad fue pues muy típico, y me imagino que algunos lo conocéis, El guardián entre el centeno, de Salinger. No sé si está en los planes de estudios, pero es una novela que me gustaba mucho. Además, era protagonizada por un chico de 16 años, uno se sentía muy identificado. También me gustaba mucho El túnel, de Ernesto Sabato, que es un libro que justo leí en esa época. Y sí, yo creo que esos dos. ¿Tú qué leías? Buenos días. Bueno, como Juan, un placer también estar aquí. Quería que empezara él porque a mí no me gustaba leer. En mi casa nunca ha habido libros, yo no leía. Y de hecho eso ha dado mucha esperanza a muchos padres y muchas madres que vienen a mis charlas pensando que no todo está perdido. Pero sí que a los 18 caí en Juan Marsé o en García Márquez, pero hay una cosa que durante mucho tiempo me daba vergüenza reconocer, pero a mi casa llegaban libros de círculo de lectores, que es una cosa ya como de viejo, ¿no? Que probablemente no sabéis ni lo que es. Llegaba esa mujer a mi puerta con una revista y había que elegir. Y yo leía novela rosa. ¿Sabéis quién es Daniel Steele? Pues yo leí un libro horrible, lleno de tópicos sobre el amor, y ese libro me fascinó. Fue el primer libro que me fascinó. Y ahora pues me toca defender la novela rosa como feminista también. Bueno, entonces se me ocurre otra pregunta. ¿Piensas, porque tú un debate entre los profes de lengua, que es mejor que lean lo que sea, incluso novela rosa, antes que no leer nada? ¿Crees que la novela rosa o la novela, digamos, de no canónica puede llevarlos a leer mejor o no?
Bueno, justo antes de entrar hablábamos, ¿no?, de la responsabilidad de que los planes de estudio tengan la intención de que tú salgas de la enseñanza obligatoria, pues habiendo leído ciertas cosas, ¿no? Pero yo recuerdo bastante estar en el instituto y sentir que ninguno de los libros que estaban en el plan de estudios de los que después me iba a examinar en la selectividad, ya no se llama selectividad, ¿verdad? Ah, vale. Me siento muy mayor. Que no hablaban de mi realidad, ¿no? Entonces, comprendiendo que hay ciertos libros que uno tiene como mínimo que tener la noción de haber leído, sí creo que debe haber como un equilibrio en los que uno lea lo que quiera. Ya tendremos tiempo, ¿no?, más adelante de afinar. Yo siempre digo, bueno, si luego quieres hacer filología, ya te tocará leer o releer todos esos libros, ¿no? Pero salir de la ESO, del bachillerato, siendo un lector, aunque sea de novelas no canónicas, yo creo que es mejor que machacarnos, con perdón, con el Quijote, para que después perdamos generaciones, ¿no?, de lectores. Entonces, a mí me funcionó más una novela mala sobre relaciones tóxicas de amor romántico que muchos otros libros, ¿no?, de los que me examiné. Y de hecho, en segundo de la ESO me pusieron Carmen Martín Gaite y no la leí. Y luego fue la escritora que yo considero que es la que me da pie a convertirme en escritora. ¿Y tú, Juan, qué opinas de eso? Sí, yo opino muy parecido. En realidad, creo que la paradoja es que la mayoría de los libros que se enseñan en el instituto no les gusta tampoco a los profesores. O sea, yo pensaba que mi profesora de lengua en la cama se leía el Cantar de Mio Cid. Y evidentemente no, nadie lee el Cantar de Mio Cid, se enseña, pero no se lee. Seguro que te gustan más otras cosas y no pasa nada. Es útil para comprender la historia y literatura, pero la paradoja es que cuando me dicen, no, es que así enseñamos historia, digo, pues enséñalo en historia. Y en lengua y literatura, enséñame a disfrutar de la lectura. Entonces, creo que ponerle ya a chicos que todavía, bueno, pues estás aprendiendo, no a leer, sabes leer evidentemente, pero aprendiendo a relacionarte con los libros, y les pones un libro que está en un castellano que ni siquiera es el suyo. O sea, ya no es solo que haya palabras que sean difíciles de entender, ya de por sí, porque el texto es complejo, sino que además es otro español. Bueno, pues es complicado, la verdad. Entonces, tampoco creo que la lectura sea superior a otras cosas. Yo creo que en el cine se puede aprender tanto como en un libro o viendo arte, pero creo que lo más interesante, o sea, para mí el éxito de salir de lengua y literatura sería salir teniendo mejor conocimiento del lector, más capacidad de leer y habiendo descubierto qué te gusta leer. Y no creo que descubras eso leyendo La Celestina. Por más interesante que pueda ser, para quien quiera aprender lo que es el siglo XV y la evolución de... Sí, pero hombre, yo no diría que con 15 años es lo que a mí me gusta leer. Por más que te convences de que sí, porque esto es culto y ay, qué interesante, pero en realidad, en el momento en el que te aparece, pues eso, el guardián del centeno, pues dices, esto me apela más. Pedimos perdón al profesorado del instituto. No pedimos perdón. por seguro que muchos están de acuerdo. Por sembrar este caos. Yo creo que estamos la mayoría de acuerdo en realidad. De todas maneras, en Cataluña, por ejemplo, se empezó a implementar como media hora de lectura libre antes de empezar las clases y que todo el mundo se trajera su libro para generar espacio lector libre que no pasara solamente, ¿no?, por el currículum, que creo que eso seguramente hace más por la lectura no obligatoria, ¿no?, que después la clase en sí de letras. Vale, por eso. Yo creo que ya la idea es que empiecen a preguntar ellos, que sé que hay algunos que quieren. Soy Enrique de primero A y me gustaría preguntarte a Jen si Belfondo, ¿en qué te basaste para crear los capítulos que como que cada capítulo es una mini historia y que está basado como en un personaje que me gusta mucho eso y cómo se te ocurrió?
Muchas gracias. La verdad que escribí ese libro a los 20 y a los 19 había escrito otra cosa que se parecía muchísimo. En aquella época, otra vez parece que tengo 70 años, pero es que va como A ver, muy... eres mayor, ya está, no pasa nada. Somos mayores. Existían los blogs. En nuestra vida pre-Instagram, pre-TikTok y redes sociales muy rápidas, yo empecé a escribir en un blog y entonces eran como entradas. Yo escribía un relato cortito y se compartía esa lectura, ¿no? Entonces yo creo que la primera vez que me puse a escribir, que no era con Belfondo, que era un texto que sigue siendo un texto inédito, que se llama Vergai, empezó con relatos cortos porque tenía esa voluntad de que una vez a la semana yo subía a mi especie de página web una entrada de ese pueblo, ¿no? Que se iba tejiendo, porque yo había leído Pedro Páramo, me había gustado muchísimo y empecé a escribir sobre relatos cortitos que también me permitían empezar a aprender a escribir, ¿no? Porque yo casi que empecé yo empecé filología hispánica y empecé como a leer y a escribir a la vez. Entonces es mucho más fácil escribir un texto cortito que sentarme a proyectar que lo que voy a escribir es una novela. Hubo un momento en el que me descargué todos esos cuentitos y tenía 256 páginas y me di cuenta de que a lo mejor lo que estaba escribiendo era una novela y que a lo mejor la manera que yo mejor sabía de escribir era con relatos cortitos que tuvieran que ver los personajes. Entonces, cuando acabé de escribir sobre ese pueblo un poco inspirado en Pedro Páramo, dije, bueno, pues ahora que llevo casi un año escribiendo así con cuentitos cortos y que parece que puede ser una historia grande explicada en relatos más breves, pues igual yo solo sé escribir así. Y me puse a escribir Belfondo y sí que yo sentía que era mejor escritora si los textos eran un pelín más largos. Cuando acabé Belfondo ya quería escribir capítulos, ya no me valía con relatos. Luego tenía la vocación de escribir una cosa todo de corrido, ¿no? Pero yo iba aprendiendo sobre la marcha y me facilitaba mucho que fueran cuentos, que fueran independientes, que hubiera una conexión entre ellos, también porque yo, a diferencia de Juan, por ejemplo, yo no me organizo mucho antes de empezar a escribir y casi que voy descubriendo mientras escribo hacia dónde voy. Entonces los relatos cortos me permitían volcar ese personaje, ese cuento, parar y decir, bueno, ¿ahora de quién hablo? Pues ahora me voy al profesor, ahora me voy a la mujer del profesor, ahora me voy a otro personaje, ¿no? Y así creo que iba aprendiendo a escribir mientras lo hacía. ¿A ti? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Bueno, lo primero, buenos días. Yo soy Álvaro y me gustaría preguntar a los dos que si hay algo de lo que os arrepintáis en vuestra carrera como escritores. Pregunta, buena pregunta y difícil. No, a mí tampoco. ¿Se te ocurre algo? ¿Vale? ¿La prisa? ¿Sí? A mí, mira, sí, ya sé qué. Yo escribí Vergai, luego Belfondo, enseguida me ofrecieron publicar el libro y desde mi primer libro hasta el quinto publiqué un libro al año. Yo tenía prisa, creo que era una prisa que tenía mucho que ver con mi economía y después de publicar mi primer libro, mis editores dijeron, bueno, esta tía lo va a petar. Vamos a hacerle 2 contratos por las siguientes 2 novelas, aunque no las ha escrito. Y yo dije que sí porque me interesaba tener dinero para poder ser
independiente económicamente, salir de casa de mis padres. Y dije que sí. Y luego me quedé un poco atrapada porque yo ya había firmado un contrato, yo ya tenía un compromiso con unos editores sobre una novela que yo no había escrito. ¿Y qué pasa cuando tú escribes una novela que ya tiene editor, que ya está comprometida y que al editor no le encanta? Y tú has firmado un contrato, tienes que entregarlo y de pronto ya, si al editor no le gusta tu libro, tú no quieres cambiar ese libro, pero ya has firmado. Entré como en un callejón sin salida. Me prometí a mí misma que nunca más volvería a firmar un contrato por un libro que no estuviera escrito para no sentirme esclava, ¿no?, de esa firma, pero lo volví a hacer años más tarde. Tropiezo bastante con la misma piedra a lo largo de mi vida porque yo había ganado un premio literario y el premio consistía en que por un libro de relatos que lo publicaba una editorial que no era la mía. Y yo quise demostrarle que tenía buena fe a mis dos editores, en catalán y en castellano, y dije, no os preocupéis que yo voy a publicar este premio, este libro de relatos con esta editorial, pero mi siguiente novela es para vosotros, en señal de buena fe y de que no ha sido una estrategia para irme con otra editorial, si queréis firmamos. Si hay algún futuro escritor en la sala, no lo hagáis. No lo hagáis, porque después me volvió a ocurrir que el editor se siente que como tú ya has firmado es un poco dueño de lo que tú vayas a publicar y se permite condicionar ese libro, ¿no? Y creo que me arrepiento un poco de la prisa que tenía al principio por publicar, porque un libro al año tenía mucho más que ver con mis necesidades económicas que con mis necesidades literarias. Y creo que eso no me ayudaba en nada, sí me ayudaba a sobrevivir, pero con el paso del tiempo, ¿no?, ahora prefiero buscar que mi economía, la estabilidad de mi economía no pase por el libro y tener un poco más de libertad. Y si un editor no está entusiasmado con el libro, pues no firmo. Sí, yo no sé si es exactamente que me arrepienta, pero sí, creo que sí. Me arrepiento de haberle dado demasiada importancia a la literatura en mi vida. Creo que durante un tiempo la literatura era para mí como la solución futura a mis problemas, ¿no? O sea, si no ganaba lo suficiente dinero, ya, pero cuando sea escritor. Si no ligaba lo suficiente, ya, pero cuando sea escritor. Y al final resulta que ser escritor no te convierte en nada distinto de lo que eres. Por supuesto, pues si puedes vivir de ello, estupendo, da felicidad. Yo estoy muy contento de mi carrera, estoy muy contento de mi profesión, pero no es un cambio radical, tú eres quien eres. Y creo que con el tiempo yo he descubierto que la literatura me da mucha felicidad en un ámbito de mi vida, pero no me da nada en otros ámbitos de mi vida. Y esos ámbitos de mi vida los tengo que llenar de otra manera, ¿no? El éxito, que ni siquiera es que yo lo haya tenido, ¿no?, pero dices, bueno, pues que te va mejor. No creo que el éxito solucione nada de lo que verdaderamente te importa. Lo económico sí, eso me importa, pero no es lo único que me importa y ni siquiera es lo que más me importa. Entonces creo que si volviera atrás le dedicaría menos tiempo a la literatura y creo que sería más feliz. Creo, espero, ¿no? Es la solución que uno tiene en la cabeza, pero sí. ¿Activo? Yo soy Juanfran, de primero de bachillerato A, y quería hacer una pregunta a Juan Gómez Bárcenas sobre lo de Más Aire, que si en su obra la idea principal es dar visibilidad a los pequeños pueblos como Toñana. Bueno, creo que es una de las ideas que hay en el libro. Supongo que cuando escribes por muchos motivos. A veces, por cierto, los escritores, no sé cómo lo verás tú, pero ni siquiera tenemos muy claro cuál es la idea que queremos transmitir. Simplemente queremos contar algo, nos lo queremos contar a nosotros mismos y te pones a escribir y al final los lectores ven cosas que ni siquiera tiene por qué ser cosas que tú decidiste contar, pero resulta que las acabas contando. Y sí había un intento, entre otras cosas, de
claro, mi familia viene de un pueblo muy chiquito, creo que la mayoría no conocéis el libro, pero es un libro que habla de un pueblo de 90 habitantes, en Cantabria. Y todo el mundo está entre dos pueblos que son famosos en Cantabria, unos Comillas y otros Santillana del Mar. Entonces, cada vez que yo hablaba de mi pueblo, que para mí es el lugar donde hay un montón de cosas importantes de mi vida, donde me han ocurrido tantas cosas y donde les sé sacar tanto amor y tanto cariño a cada árbol y a cada montañita, y todo el mundo cuando hablaba de mi pueblo decía, ah, he pasado por ahí, porque la carretera fundamental de Cantabria, de la costa, pasa por ahí, pero nadie se detiene nunca. Y me parecía interesante contarle a la gente que en un lugar muy, muy pequeño también pasan todas las cosas. Porque cuando me puse a investigar la historia de mi pueblo, resulta que encontré suicidios, asesinatos, robos, incendios, guerras. Había pasado de todo, como en cualquier lugar pequeño. O sea, tú te vas al pueblo más pequeño de Murcia y también ha ocurrido todo. Podría haber 1000 escritores escribiendo toda la vida solo sobre cosas que han pasado en un pueblo de 100 habitantes si supiéramos conocer esas cosas. Entonces me interesaba mostrar esa vida que hay en cualquier lado. Y que en mi caso es Toñanes, pero en el caso de otra persona puede ser su casa, puede ser otro pueblo pequeñito, puede ser un barrio de una ciudad. Así que sí había algo de darle vida a ese lugar tan pequeñito y demostrar que hay muchas historias. Muchas gracias. Bueno, buenos días. La pregunta va para los dos. Que ¿por qué decidisteis empezar a escribir? ¿Quieres empezar tú? O? Yo es que empecé a... Buenos días, gracias. Yo empecé a escribir un poco sin darme cuenta que lo que yo quería era escribir. Creo que las primeras veces que me puse a escribir en mi vida era más bien diarios, textos que escribía para mí misma, como para ordenarme, para entenderme. También recuerdo como mi primer texto importante, una carta que le escribí a mi hermana. Mi hermana siempre me decía, eres de hielo, nunca me has dicho te quiero. Y yo me sentía incapaz de decirle te quiero a mi hermana, mirándola y con palabras. Y entonces un año, por su cumpleaños, decidí escribirle una carta. Y en esa carta yo le contaba lo importante que era ella en mi vida, cuánto la quería, que aunque no se lo dijera, todo eso estaba ahí, ¿no? Y yo creo que ese es como mi primer texto importante en el que yo me doy cuenta de que la escritura me permite decir o llegar a sitios que en el tú a tú y mirando a los ojos no era capaz de decir. Ahora no me callo ni debajo del agua, pero durante muchos años mi manera de poder hablar de las cosas importantes era por escrito. Entonces, al principio mi escritura no tenía ninguna vocación de convertirme en escritora. Yo jamás había expresado... Me metí en filología hispánica básicamente porque en la selectividad me fue bien y para mí era como que de manera natural no le tenía que dedicar mucho esfuerzo y pensé, bueno, a falta de una vocación muy concreta, ¿no? Yo quería ser profesora de educación física. Porque era nadadora. Y cuando dejé de nadar me dejó de interesar ser profesora de educación física y dije, bueno, ¿y ahora qué quiero ser? Y no lo sabía. Y pensé, bueno, hay una cosa que se me da bien, aunque no me esfuerce, ¿no? Y me metí ahí, pero yo no habría dicho jamás que acabaría escribiendo. Entonces, creo que las primeras veces que me puse a escribir tenían más que ver con mi incapacidad para contar con palabras habladas ciertos sentimientos o cosas que me daban una cierta vergüenza y que las canalizaba con la escritura. Y luego ya vino todo lo demás, pero mi primer tanteo como escritora era para hablarle a mi hermana. Pues nuestros motivos se parecen un poco. Yo era para que me hiciera caso mi padre, para hablar con mi padre. Porque en mi casa
Mi madre era una mujer que estaba siempre muy ocupada y mi padre no estaba tan ocupado, pero estaba siempre leyendo y solo se podía hablar con él de historia y literatura. Y en algún momento creo que empecé a intentar leer los libros que leía mi padre, que eran libros, en fin. Y creo que escribir era una manera de que se escuchara mi voz. Creo que muchas veces acabamos amando las cosas que se nos dan bien, no necesariamente las que quizás habríamos escogido. Y yo creo que sentí que que de algún modo a mis padres les llamaban más la atención las cosas que yo podía entender o contar o decir que quién era yo, ¿no? De manera natural, jugar conmigo. Entonces en algún momento vi que la inteligencia era una forma de que te quisieran. Al menos esa es la conclusión que sacas como niño, ¿no? Entonces ahí encontré algo para hablar con mi padre. Entonces había algo de comunicación en el hecho de leer y luego de escribir. También yo creo que porque de niño, porque yo empecé muy pronto. Yo sí que era el típico niño pesado que ya con 5 años, quiero ser escritor, y no sabía prácticamente ni escribir técnicamente, ¿no? Y creo que también está la soberbia que tú tienes de niño, ¿no? De que lees un libro y dices, esto lo hago yo, ¿no? Y pues te pones a escribir y yo sentía que hacía libros maravillosos. Yo nunca me he sentido más conforme con cómo escribo que a los 10 años. Yo decía, esto es una maravilla. No entendía por qué no me daban el premio Nobel, ahora lo entiendo. Y sí, creo que hay algo, por lo tanto, también de lo emocional, ¿no? De conseguir tener un vínculo con personas a las que quería. Hola, soy Anabel y mi pregunta es para Jen. Quería preguntarte si el final de Belfondo, cuando todos terminan abandonando el pueblo menos el amo, si ese final era para dar como intriga, porque yo, por ejemplo, me quedé con la intriga de lo que podría pensar el amo cuando vio que todos lo abandonaron menos el maestro, y eso quería preguntarte. Creo que esa es la pregunta que más he contestado sobre Belfondo, porque todos mis finales son un poco abiertos, pero ese quizá es el más abierto de todos. Para mí no se van nunca de Belfondo. Llega un momento en el que se arrepienten, dan media vuelta y se vuelven a su lugar seguro y a su pueblo en el que tienen todo más fácil, ¿no? Porque ya lo conocen. Desde entonces yo creo que siempre hay un momento cuando me pongo a escribir en que yo ya siento que ya he contado lo que quería y como que me retiro. Muchas de mis novelas pasan como en el ámbito doméstico y yo siempre digo, porque se me quejan, tuve un novio que me dijo, ¿puedes acabar algún libro? O sea, ¿podrías buscar un final? Cuéntamelo a mí, no hace falta que lo escribas si no quieres, pero dime que para ti qué pasa, ¿no? Y en todas mis novelas yo siento que estoy mirando por la mirilla, estoy contando lo que veo desde ahí y hay un momento en el que yo simplemente me retiro. Y la sensación que tengo es que ahí dentro siguen pasando cosas, simplemente yo he dejado de mirar por la mirilla. Entonces, para mí, el final de Belfondo, no, yo, como decía antes, no era muy consciente de que eso iba a acabar siendo mi primer libro publicado. No había tanto una sensación de buscar la intriga, como de, bueno, yo ya he contado lo que quería contar de este pueblo, de estos personajes. A mí me parece que ahora ellos están, ¿no?, como en este camino hacia marcharse. Para mí se quedan, pero si queréis que se vayan me parece bien también. Y en casi todos mis libros siempre, en el siguiente libro, que es el peor, me decían, yo creo, un día en una entrevista me dijeron, yo creo. Es una poeta que está en una cama muriéndose, ¿no? Y está empeñada en que hasta que no se confiese no quiere morirse. Y hay un momento para acabar la novela en que se abre la puerta. Y entonces era la época, otra vez estoy hablando de la Mili, salió una serie que se llamaba Lost. Y entonces era como un momento en el que gran parte de la ficción más conocida, cuando llegabas al final era como, no, era broma, era un sueño, o estaban todos muertos, o no, siempre había como un giro final que te habían llevado durante toda la narración hacia un lugar, haciéndote creer una serie de cosas y al final era como,
estaba dormido, estaba inconsciente, estaban muertos, ¿no? Y de ese libro también el final era tan abierto que me dijeron, yo creí que cuando se abre la puerta es porque ya pueden entrar los que estaban fuera, lo cual significa que ya están todos muertos. Y dije, pues para mí no, pero me gusta bastante. Igual a partir de ahora puedo defender ese final. Entonces para mí en Belfondo se quedan, pero si a ti te parece que se van, me parece genial. Hola, soy Martín y la pregunta es para Jen. Sobre Belfondo, ¿qué querías transmitir en general contando la historia de un pueblo aislado y controlado por un amo? Escuchaba a Juan hablar sobre que en un pueblo pequeño pasa todo, exactamente lo mismo que en lugares más grandes. Y en aquella época yo leía mucho a Ana María Matute y tenía algunos cuentos que hablaba de la crueldad de un pueblo, ¿no? Por una parte, un pueblo en el que todo el mundo se conoce como un lugar seguro y al mismo tiempo la condena de que todo el mundo se conozca y que todo sea conocido, ¿no? Y me gustaba la idea de que fuera un lugar cerrado en el que pasa todo ahí dentro y que eso a priori sea una cosa positiva, ¿no? Para todo el mundo, para no tener miedo porque ya lo conocemos todo y al mismo tiempo que puedan jugar contigo con la idea de que si sales de Belfondo ahí está el caos, ¿no? Y me interesaba sobre todo eso, cerrar a un grupo de gente en un pueblo en el que a priori tienen la libertad para marcharse y que les dé tanto miedo esa libertad que prefieran quedarse en ese pueblo. Y luego supongo que sustituí un pueblo por una casa en mis novelas, pero más o menos es la misma idea de más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? ¿Le doy? Sí. Buenos días. Mi pregunta es para Juan y quería preguntarle, ¿qué papel juega la documentación histórica en tu escritura? Bueno, a mí me gusta mucho documentarme porque, como decía antes, muchas veces no tengo claro qué quiero decir en un libro. Lo que me interesa es que los libros son una excusa para aprender algo, ¿no? Y antes también decía que me gusta leer sobre las cosas que pasan en lugares pequeños, ¿no? En lugares de los que generalmente no hay información o no demasiada. Y muchas veces en la documentación, que pueden ser de cualquier tipo, desde un antiguo juicio de hace 3 siglos o unos archivos en una catedral o donde sea, aparecen historias de personas que no han pasado a la historia, sobre las que nadie ha escrito nada más que ese papel que tenemos. Y me interesa mucho el hecho de que, claro, pensad que cuando nosotros estudiamos historia, sobre todo hasta el siglo XX, si empezáis a mirar los libros que vais a encontrar en vuestro libro de historia, el 90% son hombres, no mujeres. Prácticamente todos, al menos sobre el papel, son heterosexuales. Prácticamente todos son ricos. Prácticamente todos están alfabetizados. Sin embargo, la gran mayoría de la población en esas épocas, bueno, para empezar, el 51% serían mujeres, la mayoría no tenían apenas ni para comer, la mayoría no sabían leer y escribir, la mayoría no tenían dinero. Pero la historia que nosotros leemos es la del 5% de la población que sí tenía todo esto. Sin embargo, cuando tú vas a unos documentos, por ejemplo, las partidas de bautismo, que son los papeles donde se registra cómo nace, en qué momento cada uno y cómo es bautizado, es el único lugar donde tenemos información sobre un montón de gente que si no fuera por ese papel, nunca jamás nadie sabría nada de esa persona. Y a veces hasta se da la paradoja de que se escribe más sobre las personas menos importantes. Por ejemplo, encontré en mi pueblo que los papeles más largos eran sobre los mendigos, que cuando morían no se sabía quién tenía que pagar la tumba, porque no tenía nadie que pagara por ellos. Entonces de repente tenías un papel muy enrevesado de es que este mendigo que vino de tal pueblo, se murió en no sé dónde, dicen que era de no sé qué, hemos escrito a ver si alguien puede pagar la tumba, pero nadie la paga, la va a tener que pagar el pueblo, y de repente encuentras
que esa persona, la única vez que se le dedicó atención en su vida fue en ese papel que yo tengo. Entonces entiendo que esos papeles son la manera ideal para contar una historia que si no llega a ser por esos documentos y porque yo los lea, porque nadie más se va a poner a leer de mi pueblo, es la única manera de hacer lo que para mí es la verdadera historia, que es la historia de la mayoría de la población. La historia de los que no estaban en un palacio, la historia de los que era la gente corriente, la gente que iba a la guerra y la gente que paría a los niños. Yo pienso que el equivalente sería que dentro de 1000 años nuestra sociedad casi desaparezca y alguien, un arqueólogo del año 3000, encuentre, pues qué sé yo, el Palacio de la Moncloa, encuentren cómo vivía la gente, el presidente del gobierno, y dijera, ah, en 2025 se vivía así. No, en 2025 no vivimos como el presidente del gobierno. La mayoría vivimos de otra manera. Y creo que la escritura es una manera de hablar de esa gente. Y que solo a través de la literatura podemos hacerlo. Por eso me interesa mucho documentarme, porque encuentro allí toda una serie de información que me da acceso a otras formas de vida que de hecho eran las mayoritarias. Y la historia para mí es eso y no lo que enseñamos en clase. Estoy antiacadémico hoy. Venga, todo mal. Muchas gracias. Bueno, se le han acabado la idea. Yo que, bueno, al hilo de lo que decía Juan, Juan es historiador, si no me equivoco. Sí. Es cierto que en lo demás es aire, se nota que lleva a cabo una labor de investigación en archivos y demás increíble. No sé si eso tiene una parte, tiene que ser bastante aburrido, estar revisando todas las partidas de bautismo y demás. ¿Realmente te fue luego útil para construir tu novela? Fíjate, es que la clave, voy a quedar de más aburrido aún, pero yo te digo siempre la verdad, y nada más que la verdad. Y es que yo empecé a documentarme antes de saber que iba a escribir este libro. A mí me interesaba mucho leer esos documentos porque aparecían respuestas a preguntas que la gente se hacía. Por ejemplo, en mi pueblo había 2 familias que se odiaban, de siempre. Y decía, es que estos son horribles, y no, los malos son los otros. Y cuando les preguntabas, ¿pero por qué os odiáis? No, porque ya mi abuelo me decía, ¿pero por qué odiaba a tu abuelo al abuelo de la otra? No lo sé, no me acuerdo. Entonces te vas a un documento y de repente aparece la respuesta y ves un juicio de 1880 donde empieza la rivalidad entre estas 2 familias. Y de repente entiendes algo, ¿no? Entonces, lo curioso es que no, para mí era más aburrido escribir que documentarme. Porque hay algo muy fascinante en encontrar un documento que te da una respuesta a algo. Y me dice, esto, o momentos que de repente te enternecen, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, los documentos del año 1600, o sea, ya pues muy fríos, muy cortitos, el cura siempre era yo, el cura no sé cuánto, no sé qué, doy sepultura a menganita no sé cuánto, que tenía tantos hijos y tal. Y por ejemplo recuerdo un documento donde decía yo, el cura, no sé cuánto, entierro, pone todo lo de siempre y añade mi madre. Y ya. Y de repente yo me imaginaba a ese cura dando la extrema unción a su madre. La madre llamándole padre a él, ¿no? A su hijo. Y él probablemente conteniéndose las lágrimas mientras escribe ese documento y haciendo algo que no es preceptivo, es decir, que no tiene por qué hacerlo, pero añadiendo en la partida al final, era mi madre. No tiene por qué ponerlo, porque nadie, o sea, nunca dices quién es el hijo, el tal, y ahí lo dice. Esos momentos era como que de repente tenía la sensación de que conocía a un ser humano. Que no era la historia del rey tal, se casó con menganita, hizo una batalla en no sé dónde, la ganó, la perdió, el reino se amplió, el reino se redujo. No, era hablar de emociones. Para mí eso es más increíble que escribir el libro. Y luego de repente, claro, tengo este documento y ahora es lo más divertido aún, que es que yo puedo escribir algo sobre esto que acabo de leer. Me puedo inventar por qué él puso eso en el documento. Entonces yo me lo paso muy bien con la documentación. Por aburrido que te pueda resultar desde fuera, yo me lo paso bien. Pero yo me lo paso bien de maneras muy raras. Entonces, pues, no sé.
lo que a lo mejor nos parece aburrido es que hasta que das con ese documento has tenido que pasar por 10 que no te decían nada. Pero vas rápido, o sea, yo voy mirando y digo, mira, este se murió en no sé dónde, este es de la casa no sé qué, bueno, pues bien, pues paso, ¿no? Y te detienes en lo que te gusta, no es una documentación. Por ejemplo, si estuviera haciendo un libro de historia, ahí sí tendría que dar, pero yo cuando me documento como novelista voy buscando lo que me interesa. Claro, voy diciendo, pues mira, otro más que se muere a tal edad, otro más que se muere de cólera, otro más, y de repente aparece algo que digo, mira qué curioso esto. Este está enfadado con no sé quién, y de repente empiezas a entender por qué este se lleva mal con este, por qué este se lleva bien con este, y hay una sensación de... También hay algo emocional. Por ejemplo, a mí me ocurría que, bueno, mi pueblo está al lado del mar, y hay unos acantilados muy bonitos, y hay un lugar donde desemboca el río, hay una cascada, una zona que realmente tiene mucho turismo, porque es muy bonita de Cantabria. Y yo siempre pensaba, este es mi lugar favorito del mundo, ¿no? Digo, aquí es donde más me gusta estar. Y yo pensaba, había ahí una antigua presa de un molino medieval, muy antiguo. Y siempre decía, seguro que mis antepasados, que son del mismo pueblo, también venían aquí y también aquí eran felices. Y resulta que aparece un documento del siglo XVII de que un antepasado mío se ahogó justo ahí. Y de repente digo, wow. O sea, hace 300 años mi familia odiaba este lugar. No lo amaban para nada. Gracias a que hemos olvidado esto, mi familia ahora les parece un lugar precioso, pero a mis antepasados... Entonces, esta sensación de que todo el rato aparecen pequeños detalles que te interpelan a ti, pero que también interpelan al pasado, que aprendes algo de esa gente, parece muy divertido. Y lo que no te interesa, pues saltas. Digo, esta época me interesa menos, pues hablo menos de ella. Es la ventaja del escritor, eso tú lo sabes bien, que realmente tú decides dónde pones más el foco y qué historias te interesan más. Así que sí, yo, historiador aburrido, pero me lo paso bien. Bueno, yo para acabar, Jenny y Juan han podido venir aquí gracias a un proyecto de la Universidad de Murcia que trata sobre qué puede hacer la literatura para cambiar el futuro. Yo quería preguntaros como última pregunta, está en el libro de la crisis climática que vivimos, en fin. Si vosotros pensáis, la pregunta mía, yo creo que la literatura es una pregunta también, si la literatura realmente sirve para transformar el mundo, el arte en general, pero la literatura en concreto sí sirve para transformar el mundo. Si hay libros que realmente han cambiado el mundo. La literatura cambia el mundo. ¿Está el micro? ¿Se oye? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? Sí, tarda como unos segundos, Sí. ¿verdad? Pero es que si no lo apago siento Sí. que voy a hacer ruido. Para mí la literatura cambia el mundo en la medida en que hace posibles, ¿no? Historias, imaginarios. Y creo que la sensación que yo tengo siempre es que a mí me ha cambiado la literatura. En que mi vida y la persona que soy ha cambiado muchísimo gracias a los libros. Yo he alcanzado la persona que soy ahora después de mi trayectoria como lectora, ¿no? Entonces pienso, si todo el mundo está buscando en los libros ciertas respuestas y todo el mundo está intentando imaginar, ¿no? Nuevos futuros disponibles, a mí me abre la mente. Por una parte valida algunas cosas que son mías y otras cosas que están muy lejos de lo que soy o de lo que vivo, me lo pone enfrente para poder conectar con realidades que no son la mía. Y eso a mí me mueve. Me conmueve y me hace tomar partido en mi vida cotidiana, ¿no? Entonces, yo siempre, por ejemplo, cuando empecé a escribir, yo defendía que un libro no tiene por qué acompañarte a cambiar el mundo, ¿no? Que el libro, la literatura, tiene valor en sí mismo. Y aunque sigo pensando eso, yo sí me he formado como persona en el momento en el que un libro a mí me ha ofrecido un espejo en el que mirarme y ha empezado a hacer posibles cosas que a lo mejor en mi casa sin esos libros no habrían sido nunca posibles, ¿no? Entonces pienso, qué pobre sería mi vida ahora. Para empezar no estaría aquí, que no es poco,
pero qué pobre sería mi vida y qué poco habría yo explorado lugares que sin los libros no habría podido, ¿no? Entonces, claro, si pienso que todo el mundo a nivel particular, a nivel individual, tiene acceso a ese cambio, pues necesariamente eso acaba, ¿no?, repercutiendo en la sociedad. Entonces, la respuesta larga es esta y sigue siendo sí. Sí, yo también creo que lo hace, y la prueba de ello es que todos los gobiernos patrocinan algunos libros y prohíben algunos libros. Entonces, esa es la prueba de que la literatura cambia el mundo. Porque si hasta los gobiernos se dan cuenta de ello y si invierten libros y al mismo tiempo prohíben que leamos otros, quiere decir que un libro puede transformar las cosas. Incluso un plan de estudios es una manera de entender que la literatura cambia el mundo. Por ejemplo, ¿por qué en los institutos estudiamos literatura española, pero no estudiamos literatura universal, salvo en algunos casos muy contados? Yo al menos no estudié nunca literatura universal. Bueno, es una manera de decir, España es esto, y este es tu referente, y esta es la literatura que debes leer, y estas lecturas seleccionadas que tenemos nos dan una imagen de lo que es nuestro país. Es decir, la literatura o esos libros están construyendo tu idea de lo que es tu país, tu idea de lo que es una cultura. Entonces, inevitablemente a través de los libros aprendemos cosas, pero también aprendemos a pensar en una dirección y no en otras. Los libros nos dan conocimiento, pero limitan la manera en la que podemos conocer por otro lado, dependiendo de qué libros leamos, ¿no? Y creo que en ese sentido tengo mucha esperanza en los libros como una forma de aprender a pensar. También creo que los libros, dependiendo de cuáles leas y cómo los leas, te pueden llevar a equivocarte, ¿no? Creo que era Unamuno que decía que los libros son muy peligrosos, sobre todo si has leído pocos. Que es peligroso leer algunos libros, se me está cayendo esto, pero pocos, ¿no? Y determinados libros. Entonces, en ese sentido, sí tengo, como tú, creo, la sensación de que la literatura puede cambiar el mundo, para bien o para mal, ¿no? No pienso que la literatura siempre sea algo bueno, pues la literatura es una manera de comprender de escuchar la voz de otros que no están contigo en la sala, pero esas voces, pues depende de cuáles sean, van en una dirección o en otra. Pues ya está, chicos. Queda poco, creo, ¿no? Un minuto, es que si no empieza la música y ellos se van como si esto fuera el fin del mundo. Nada, queda un minuto. Pues nada, muchas gracias por haber estado aquí, ha sido un placer. Gracias a vosotros. Muchas gracias.